para explicarle a los televidentes. Primera gráfica. El gobierno nacional va a trabajar o a pagar el 50% de la prima de junio para los trabajadores formales que están en el rango de un salario mínimo. Cerca de 4 millones de personas se ven beneficiadas con esta decisión del gobierno nacional. Segunda gráfica. A quienes les suspendieron su contrato de trabajo, alrededor de 600.000 personas podrán recibir un ingreso solidario de 160.000 pesos para cubrir parte de sus primeras necesidades. Ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Arriba Bogotá. Pablo, muy buenos días, un cordial saludo para todos. Efectivamente, anoche con el señor presidente de la República hicimos ese par de anuncios. El primero tiene que ver con ayudar a todas las empresas, a todas las personas que generan empleo, o sea, los empleadores. La idea es ayudar con la mitad de la prima del mes de junio. Para ello es una extensión más del lo que habíamos acordado, estamos ayudando con el subsidio a la nómina. De los mismos trámites para el subsidio a la nómina, es simplemente un giro más para ayudar a pagar la prima del mes de junio, por lo menos la mitad. La otra mitad, aquellas empresas que tienen todas esas dificultades económicas que hoy están viviendo, en lo posible lograr un acuerdo entre los empleadores y trabajadores para pagar en el transcurso del siguiente semestre ese valor del otro 50%. Pero en principio el gobierno ayuda con esa parte y debe ser trasladado ese valor a su trabajador. De otro lado, aquellas personas que tienen el contrato suspendido y en el cual el empleador está pagando su seguridad social, a esos trabajadores que hoy no tienen ningún ingreso, el gobierno nacional va a entregar un giro solidario en los próximos días de 160.000 pesos. ¿Qué hay que hacer? Ya nosotros estamos construyendo la base de datos, estaremos informando en los próximos días cuál va a ser el procedimiento, pero lo anunciamos desde anoche. Y esos son los dos beneficios que hoy entregamos, Juan Pablo. Muchas gracias, ministro. Es un anuncio muy importante porque todos los trabajadores del país estamos esperando con muchas ansias esa prima que va a llegar, pero tenemos varias dudas. Por ejemplo, la primera, ¿el subsidio del 50% aplica para trabajadoras domésticas? No, desafortunadamente no lo tenemos, simplemente para los trabajadores formales en las actividades económicas que todos conocemos. Muy bien, ministro. Siguiente pregunta, le cuento. Son más de 4 millones de personas que se ven beneficiadas que ganan el salario mínimo, pero otras 8 millones de personas, es decir, trabajadores formales que ganan más del salario mínimo, también estamos esperando si nos llega o no la prima. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo sería ese mecanismo para hacer acuerdos fraternales entre el empleador, el empleado, justamente para aplazar la prima en caso de que los salarios sean por encima del salario mínimo y que el trabajador no tenga ese dinero? Digamos, es una ayuda que al gobierno, con todas las limitaciones presupuestales, lo hacemos únicamente para los trabajadores que tienen un salario mínimo. El resto, las empresas tienen la posibilidad vía crédito poder cubrir esa necesidad para el mes de junio, y yo creo que esa es la salida, que lo hagan vía crédito. El gobierno está creando ese seguro del 90% en los créditos con el sistema financiero. Yo creo que es una alternativa que tienen ahí. Y lo que digo, pueden hacer acuerdos y demás, pero siempre y cuando los dos se pongan de acuerdo. Sin embargo, por supuesto, para esas personas que ganan más del salario mínimo, la prima sí va. Es decir, es una obligación. No, tienen que, la prima es una prestación social, es un derecho irrenunciable. O sea, lo tienen que pagar. Si hay dificultades financieras, pues pueden acudir vía crédito o llegar a un acuerdo. Pero insisto, hay que pagarlo. La prima se paga. Una última pregunta, ministro. Muchas gracias por atendernos todas estas inquietudes. Tengo una última. Mire, las centrales obreras están insistiendo en que el gobierno debe subsidiar la prima a trabajadores con más de un mínimo. Entre otras porque si los empleados no tienen plata, tampoco serviría el primer día sin IVA, que es el 19 de junio. Entonces la pregunta es, ¿estaría el gobierno, digamos, a darse la pelea para ampliar un poco más estos subsidios, ministro?
No, digamos paso a paso, día a día, pero igual estamos ayudando a 4 millones de trabajadores. Entonces aquí no estamos ayudando a uno ni dos, a 4 millones de trabajadores y por otro lado 600.000 trabajadores van a recibir el subsidio solidario. Entonces estamos haciendo un esfuerzo enorme. Entiéndanos las situaciones presupuestales que estamos manejando y es una ayuda que no estaba en ningún lado. La colocamos el día de hoy, pero ahí vamos.